Hoy en el laboratorio de la contratación tenemos una cita con Carlos Jiménez Alonso, que es presidente de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Bienvenido al laboratorio de la contratación. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que son muchos los asuntos que tienen que ver con el cometido del que usted es representante, en este caso del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, porque en todas las infraestructuras sanitarias, y más en los tiempos en los que estamos, la renovación de la tecnología y la tecnología en sí mismo supone una parte de los servicios prioritarios que se prestan a los ciudadanos en el ámbito o en el área de la salud, ¿no? Efectivamente. Desde la ingeniería industrial nosotros colaboramos en muchísimos ámbitos con la sanidad. Convencionalmente se nos ha venido asociando al mundo del mantenimiento, el mantenimiento de instalaciones electromecánicas, complemento de la edificación y de infraestructuras, pero estamos muy involucrados tanto desde el punto de vista de la oferta, desde la industria como de la demanda del sistema sanitario en la gestión de la tecnología. Y más allá, también, digamos, con la posibilidad de aportar y ponernos al servicio del sistema sanitario en el ámbito de la gestión por procesos. Estamos hablando de la gestión de todo lo que significa o representa la tecnología sanitaria, y ahí no solamente tenemos que hablar de los servicios que se prestan propiamente dichos, sino también de aspectos que tienen que ver con la seguridad de los usuarios, en este caso los profesionales sanitarios, y de la seguridad de los pacientes, que hay que velar. Eso significa, entre otras razones, que convendría tener una tecnología sanitaria adaptada a los tiempos, es decir, moderna, una tecnología más eficiente. Y no sé si eso se cumple o no en el área de la sanidad en nuestro país. Bueno, para empezar, la vinculación con el ámbito de seguridad, ya sea seguridad del paciente o seguridad de los usuarios, el colegio está especialmente sensibilizado. De hecho, en la guía de gestión y mantenimiento de electromedicina que publicamos en colaboración con la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria y en colaboración con la SENSAR y con Antares en el año 2018, teníamos un apartado que se centraba en seguridad. Si vinculamos la seguridad a la obsolescencia, es evidente que la no oxigenación de la obsolescencia tecnológica de la que adolece el parque tecnológico español a día de hoy impacta negativamente en resultados en salud, en eficiencia, y en ocasiones, digamos, el extender más allá de la vida útil razonable un producto sanitario activo no implantable puede terminar derivando en en riesgos, es un factor de riesgo que puede impactar negativamente en la seguridad. Bueno, imagino que ese será también uno de los asuntos que ustedes aborden dentro de la comisión que usted preside, de Ingeniería Médica y Sanitaria, ¿o no? Bueno, el ámbito de la seguridad es troncal dentro de las cuestiones que abordamos en la comisión, que tiene como misión empoderar la función o la profesión de la ingeniería industrial dentro del ámbito sanitario. Cuando desplegamos cualquier iniciativa dentro de sanidad, donde entendemos que todo el mundo ha de tener un espíritu sanitario, no solo la parte asistencial, sino también los no asistenciales, que ya sea dentro del sistema o como proveedores del mismo, hemos de compartir en todo momento ese espíritu sanitario que tiene como columna vertebral una sensibilidad especial por la seguridad. ¿Seguridad de quién? De pacientes, de familiares y de usuarios. ¿Y cuál sería la nota, si tuvieran que evaluar la salud de los aparatos de ingeniería electrónica que se utilizan en la sanidad española? ¿Qué nota podríamos tener? De 0 a 10. El poner ahora un número es un poco aventurado, pero evidentemente la nota sería baja. En diciembre del año pasado se publicó el último perfil tecnológico por parte de FENIN, el correspondiente al 2018, se publicó en diciembre del 2019 y seguía arrojando informaciones malas, negativas, en las que evidencia que en determinadas modalidades seguimos estando a la cola de Europa en cuanto a obsolescencia se refiere. Incumplimos sistemáticamente en todas las comunidades autónomas
encuadre con los estándares y las recomendaciones europeas en cuanto a edad de base instalada. O sea, tenemos un parque instalado muy obsoleto, cuya obsolescencia no se está oxigenando y cuyo abordaje requiere probablemente ya en estos momentos de una coordinación no solo a nivel autonómico, sino también con el Estado central para poder financiar toda esa obsolescencia de la que adolece nuestro parque tecnológico. Como decía antes, en alguna modalidad estamos a la cola de Europa, en alguna de ellas somos los penúltimos de toda Europa, muy alejados de esas recomendaciones europeas que establece COCIR, con lo cual, si tuviese que poner una nota, desde luego esa nota estaría por debajo del 5. Suspendemos. Ajá. Bueno, y si esa es la realidad, si suspendemos, ¿qué parte de culpa tienen los gestores sanitarios? ¿Qué parte de culpa podrían tener las autoridades sanitarias de las que depende la mayor parte de los presupuestos de la totalidad de los centros sanitarios públicos de nuestro país? Una responsabilidad en cualquier caso compartida. La crisis fue una oportunidad para que nos reinventásemos, pero principalmente se superó atajando las principales bolsas de gasto que tiene el sistema, acotando lo que es el capítulo 1, el de personal, con reducciones digamos presupuestarias, no amortizando plazas, no cubriendo, digamos, acúmulos de tareas para periodos estivales y vacacionales y reduciendo los salarios, y también erradicando los capítulos 6 de inversiones, es decir, dejando de invertir. Los gestores sanitarios que veían cómo las diferentes partidas de gasto se venían reduciendo por parte del sistema, también han perdido la oportunidad de buscar una financiación para renovar ese parque dentro de las bolsas de ineficiencia del propio sistema. Voy a poner un ejemplo que no corresponde al de tecnología sanitaria, pero que tiene traslación a la tecnología sanitaria. Aquellos hospitales que tienen calderas de gasoil pueden abordar una renovación tecnológica de las calderas, incluso de todo el piping del hospital, simplemente migrando hacia otro vector energético que es el gas natural. El incremento de eficiencia, o por así decir, el evitar dejar de malgastar dinero con un vector energético ineficiente, financia toda esa renovación. El empezar a evaluar bueno, pues las normas NICE del no hacer, empezar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en el sistema sanitario, lo que podríamos dejar de hacer, y la tecnología que podríamos incorporar, no simplemente renovando equipos para hacer lo mismo con equipos modernos, sino para transformar el cómo producimos asistencia sanitaria, puede venir a ayudar a financiar, digamos, esa renovación de ese parque sanitario. Con lo cual, por un lado, tenemos a un nivel la responsabilidad de los sistemas sanitarios, que redujeron drásticamente los presupuestos disponibles para inversiones, y en algunos casos lo que hacían es además forzar a que toda la inversión se adjudicase a precio, es decir, de alguna manera devaluaban, comodizaban todo lo que es tecnología sanitaria. Y por otro lado, los gestores sanitarios que bueno, pues, podían haber transformado o haber introducido modificaciones en cómo producen esa prestación sanitaria para buscar en la optimización de sus procesos productivos esa financiación que ayudase a renovar equipos que, bueno, deben de servir también no solo como base para tener funcionalidades de especificaciones superiores, sino como inductores del cambio dentro del propio sistema. Claro, lo que ocurre es que en la situación, más allá de que no se aprovecharon aquellos años de la crisis y los posteriores en los que nos encontramos de supuesta recuperación, pero no se han aplicado políticas de, digamos, de reconversión o de renovación de algunas de esas tecnologías, y por eso estamos en los lugares que estamos en relación al resto de Europa. Pero más allá de eso, ¿cómo se puede hacer compatible, desde el punto de vista de la gestión de los centros sanitarios, la renovación a la velocidad que va todo cambiando tan rápida, para tener lo último y al mismo tiempo no incrementar en exceso el gasto de un centro sanitario? Pongamos por caso un hospital. Bueno, para empezar, yo creo que conviene relativizar el problema.
Si cogiésemos ahora mismo una tarta de reparto del gasto de un centro sanitario, aproximadamente el 50, un poco más del 50% vendría a ser personal. Un 25% podría corresponder a gasto farmacéutico y del 25% restante tenemos todo lo que son servicios generales, infraestructuras, y en equipamiento normalmente vemos unos porcentajes de inversión pues inferiores al 2% y en el mantenimiento de esa tecnología pues en torno al 1,5%, con lo cual estamos hablando de una parte de la tarta, digamos, pequeña. Lo que acontece, sobre todo en la pública, es que el abordaje de inversiones siempre va de la mano, digamos, de expedientes de contratación porque corresponden a pocas unidades de un importe elevado. No es como, digamos, los insumos que pueden tener un peso mucho mayor en el gasto anual del centro, pero que se fragmentan o se atomizan a la hora, digamos, de irlos adquiriendo. Una vez que tenemos referenciado, digamos, ese problema, que porcentualmente no tiene un peso específico muy elevado, conviene empezar por evaluar realmente cuáles son las necesidades. Y las necesidades han de partir de una racionalización de la actividad, una migración hacia la medicina basada en el valor y abandonar la medicina basada en la actividad, porque en ocasiones podemos estar renovando equipamiento que a lo mejor no necesitamos, porque a lo mejor estamos incurriendo en una serie de pruebas innecesarias. La SERAM, la Sociedad Española de Radiología, estima que el 30% de las pruebas de diagnóstico por imagen que se realizan son inapropiadas. No quiere decir que sean innecesarias, es que son inapropiadas. A lo mejor un TAC debería ser una eco o una resonancia o a lo mejor ninguna de ellas. Una vez que uno ha relativizado el problema y trabaja primero por realmente decantar qué es necesario y qué no, qué es lo que necesitamos en función de la actividad que tiene sentido, porque no se trata de hacer cosas bien o las cosas bien, sino hacer las cosas adecuadas bien. Si tenemos cirugía oftalmológica y estamos haciendo una placa, una determinación y un ECG a todos los pacientes y es innecesario, pues a lo mejor hay que empezar por no hacer esas pruebas e ir decantando realmente cuál es la actividad a la que tenemos que hacer frente. Y cuando eso ya se ha producido y ya uno termina aterrizando un estudio de necesidades racionalizado con lo que tiene sentido, tiene muchos vehículos para poder oxigenar esa obsolescencia, porque no solo tenemos la solución vía capítulo 6 de inversiones, sino que la propia ley de contratos ofrece muchas modalidades que permiten convertir en gasto operativo lo que es una dotación tecnológica. La sanidad todavía tiene muy arraigado un concepto decimónico de la propiedad de la tecnología. Y la tecnología en su concepto, digamos, de titularidad no aporta nada a la sanidad, es su disponibilidad. Lo que aporta algo a la actividad asistencial, no quien tiene la propiedad del bien, sino el hecho de que se pueda hacer uso de una tecnología que esté actualizada. Claro, y en el ámbito que interesa de forma muy especial al laboratorio de la contratación, aquí lo que prima principalmente es buscar la transparencia máxima. A día de hoy existe esa transparencia en la parte de todos los servicios o las contrataciones, las licitaciones de aparatología o de dispositivos tecnológicos de los centros sanitarios, ¿o habría algún aspecto, algún área que mejorar? Cuando hablamos de compra, por lo menos de compra, por ejemplo, de alta tecnología, en rara ocasión encontramos fragmentación del gasto, con lo cual, si estamos hablando de publicidad de la contratación vinculada a la transparencia, está disponible. Y es algo que podemos razonablemente afirmar bueno, que se está cumpliendo, ¿no? Si bien es cierto que la ley de contratos incorpora una carga administrativa importante al sistema y en ocasiones se utiliza de una manera muy defensiva. En ocasiones termina derivando en concursos a precio, en otras ocasiones activa y genera, digamos, muchísima conflictividad por recursos, porque es muy difícil hacer un pliego perfecto con independencia de que se garantice la concurrencia, pero bueno, pues quitando esos elementos pendulares donde podemos decir que sean ese sano
lícito y necesario anhelo de transparencia en la contratación pública, en ocasiones nos lleva al extremo de la burocratización e incluso en un anhelo de transparencia de la subasta, es decir, bueno, pues aquí no hay ningún ánimo de opacidad porque de hecho vamos a criterio-precio o termina siendo, digamos, de facto, sino de forma, porque en ocasiones vemos concursos donde el 70% de los puntos son precio y aunque de forma no sea una subasta, sí lo es de facto. Con lo cual, algo que razonablemente se está cumpliendo, digamos, en la contratación de equipamiento, por lo menos de la alta tecnología o el equipamiento, digamos, más caro, en ocasiones se está derivando también a procesos que son muy burocráticos, defensivos, y en esa contratación defensiva en ocasiones vemos un viraje hacia la subasta que termina, bueno, pues acarreando el que la administración no incorpore la mejor relación calidad-precio, ese concepto MIT, a la hora de adquirir tecnología. ¿Y considera usted que se puede producir una mayor opacidad, por decirlo de alguna forma, en los servicios, por ejemplo, de mantenimiento de esa tecnología, más que en la compra de los dispositivos tecnológicos de última generación? Normalmente en la contratación del mantenimiento de electromedicina sí que puede haber más elementos de incertidumbre en cuanto a elementos de coste, en cuanto a elementos también de valoración. O sea, sí es cierto que históricamente y en determinados expedientes la transparencia que uno pueda tener sobre los elementos o ingredientes que incorporan coste a una operación estén más claros o menos claros. Y esto parte de algo, pues, por empezar, que es una práctica común de mercado, y es que en muchas ocasiones la propia administración, y así lo licita, no define el alcance del contrato. ¿Por qué? Porque los inventarios son orientativos, con lo cual de facto estamos ante un alcance incierto contra un precio cierto, y eso es un elemento de opacidad. Eso no sucede cuando uno va a comprar o va a licitar una resonancia magnética, digamos, porque la incertidumbre está más acotada. Si bien uno puede tener, en el caso de que la obra esté incorporada o no incorporada dentro del alcance, puede tener más incertidumbre. Pero sí es verdad que la transparencia, que está bastante consolidada en los procedimientos de adquisición de tecnología, en ocasiones, como decía antes, nos hemos pasado de frenada y hemos llegado, digamos, a esa contratación defensiva donde se subasta tecnología y con lo cual, por lo menos en mi opinión, se pierde el objetivo de la contratación, que no es el formal sino el funcional, es dotar al sistema sanitario la tecnología adecuada para que bueno, pues cuiden de nuestra salud. En el ámbito de la contratación de servicios sí es verdad que está menos estandarizado y que hay más elementos de incertidumbre y de opacidad que en el caso de la tecnología. Porque también en el ámbito tecnológico se están buscando fórmulas de colaboración entre las administraciones sanitarias y la industria farmacéutica, entiendo que también en las de tecnología sanitaria, para esto buscar el riesgo compartido, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir a medias porque esto es carísimo, hay determinadas tecnologías que pueden ser muy importantes de cara a mejorar los resultados en salud de determinadas enfermedades, pero tienen un coste elevadísimo y tampoco tenemos seguro la eficiencia en resultado de salud. Sí, en la tecnología se va también a esa línea de buscar el riesgo compartido y colaborar más en esa línea. Con mayor timidez que en el mundo de farma, pero sí es cierto que empezamos a ver diferentes elementos de riesgo que se transfieren a la industria. Por ejemplo, los concursos de pago por disponibilidad. El riesgo de la disponibilidad se transfiere, con lo cual, en vez de que yo te venda un equipo y luego si funciona más horas o funciona menos horas, más días o menos días, es un riesgo que he transferido, lo sigo conservando yo. Hay ejemplos que también estamos viendo, sobre todo en Cataluña, de pago por uso, y en algunos casos muy tímidos se intenta vincular, pues por ejemplo, hay soluciones en anestesia que automatizan los bajos flujos de gas fresco y eso puede conllevar un ahorro en agente anestésico. Bueno, pues se empiezan a, por lo menos, observar inquietudes en distintos centros por renovar equipamientos de anestesia vía, bueno, pues
los ahorros en agente anestésico que se terminen materializando. Pero los ejemplos que tenemos disponibles a día de hoy son escasos y vienen casi siempre motivados por una necesidad de financiación, o sea, vienen motivados por la necesidad de transferir riesgo para cumplir con la SEC 10 y que no consolide un expediente como inversión. Y por ello la Administración busca estos modelos de riesgo compartido, que tienen una dificultad adicional al mundo de la farma y está relacionada con la vinculación bionívoca entre el uso de la tecnología y el impacto en resultados en salud. El establecer riesgos compartidos está muy asociado con la identificación de una serie de indicadores que puedan medir, digamos, la eficacia de esa tecnología y pagar en función de la misma. Hay algunos ejemplos en implantables, por ejemplo. Es muy famoso el concurso de DICE del San Pau, que vincula una parte, pero es pequeña, un 3% del pago, realmente a resultados en salud y que por consiguiente establece un modelo de riesgos compartidos con el proveedor de tecnología. ¿Pero usted considera que esa es una tendencia que irá al alza en los próximos años? Creo que irá al alza no tanto por un anhelo de evolucionar hacia una medicina basada en el valor, sino como una necesidad de buscar vehículos de financiación que cumplan con la normativa, que evite la consolidación como inversión en el ejercicio fiscal en curso. Ajá. Otra cuestión, claro, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la tecnología sanitaria, y dado, en fin, cómo va evolucionando a la velocidad, que muchas veces es de vértigo en algunas áreas, estamos viendo una transformación de los hospitales. Nada tiene que ver el hospital de hoy día, un hospital moderno, tecnológicamente hablando, al hospital de hace apenas 15 años. Y claro, y el del futuro, el de los próximos 10 años, ¿cómo será? Vamos, ya se habla de, en fin, con determinados servicios del hospital líquido, donde no todo ocurre en las paredes del hospital, ¿no? No sé, ¿cómo apunta usted, cómo cree que va a ser ese hospital del futuro en los próximos 10 años, al menos? Bueno, de hecho, en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, promovido por la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria, conformamos el año pasado un think tank del Smart Hospital que busca identificar una serie de de rasgos o características de ese hospital del futuro. Entendemos, por el trabajo que llevamos realizado hasta el momento, que entre otras cosas el hospital del futuro va a ser muy intervencionista, va a tratar cada vez menos al paciente sano, porque el paciente sano va a tener otras soluciones que vendrán de la mano de apps, de telemedicina, de medicina hospitalaria, que sacará a ese paciente que a día de hoy acude a la atención especializada consumiendo unos recursos muy caros, y que por lo tanto en ese concepto de hospital líquido podrá extenderse fuera de las paredes del edificio, sobre todo para el abordaje de esas terapias con los pacientes más sanos. Los pacientes más críticos irán al hospital con un intervencionismo mayor, cada vez con menos hospitalización, un hospital muy digital, con una imagen cada vez más relevante, con una farmacia también evolucionada y que tendrá una clara orientación a la gestión por procesos. O sea, creemos que en el hospital del futuro se huirá de esas estructuras que definía el Real Decreto 521 del año 87, que establecía las estructuras funcionales de los hospitales públicos en silos verticalizados, y ese hospital del futuro, alejado de esa concepción hospitalaria del 521, trabajará de una forma mucho más transversal. Eso significa también que habrá que modificar, entiendo, la manera en la que se salvaguarda la seguridad en los procesos, en los procedimientos que se lleven a cabo, porque ahora es más fácil, todo se hace en el hospital y bueno, pues más o menos ahí queda todo, y si hay algún problema se resuelve in situ, pero si hay un problema en una comunicación, una consulta de una videoconferencia, no sé hasta qué punto la seguridad del prescriptor, de los médicos, de quienes utilizan la tecnología y quien la recibe, los pacientes, va a ser la misma, o habrá que modificar las condiciones de seguridad del propio hospital para asegurar a sus trabajadores sobre nuevos riesgos que ahora
en fin, están empezando a atisbarse quizás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la digitalización y con el hospital líquido y la telemedicina parte de una necesidad de ciberseguridad enorme. Hay que garantizar esas comunicaciones y hay que proteger el dato, pero probablemente lo que salga fuera de las paredes del hospital sea lo menos grave. Y entendiendo, digamos, la actividad que se desarrolla dentro del entorno intrahospitalario, el sacar a pacientes no graves del hospital puede tener connotaciones positivas en cuanto a su seguridad se refiere, porque podemos estar reduciendo los riesgos de bueno, pues infecciones nosocomiales que se pueden producir dentro del ámbito hospitalario. Con lo cual, lejos de bueno, pues, deteriorar la situación de seguridad del paciente, muy probablemente esa revolución 4.0, ese hospital del futuro, ese hospital 4.0, incorpore muchos más elementos de seguridad que los hospitales a día de hoy. Y claro, esa es una labor, bueno, todo lo que supone la renovación tecnológica y demás, y de cómo será el hospital del futuro, también tiene que ver con los profesionales encargados de gestionar esos nuevos hospitales. Aquí desde el Laboratorio de la Contratación se hace mucha formación. ¿Habrá que formar de manera distinta a los futuros gestores de este tipo de centros sanitarios para que tengan en cuenta toda la revolución tecnológica y la mejor manera de mantenerla para seguir siendo igual de eficaces o mejor? Sin duda el continuo formativo ha de formar parte de la conformación de los cuadros bueno, pues, que se tienen en los hospitales, no solo desde la parte asistencial, sino también en las capas de gestión. Iniciativas como las del Laboratorio de la Contratación a nivel de formación son imprescindibles porque ayudan a que en el sistema público sanitario se domine con mayor habilidad una herramienta de obligada utilización, que es la Ley de Contratos del Sector Público. En otro ámbito de competencias, también el sistema deberá de desplegar actividades formativas que ayuden a que aquellos que tienen que tomar decisiones entiendan y comprendan el ecosistema que se va a ir desplegando ante nosotros. Visto que eso es así, ¿cuál sería el perfil más adecuado que usted entiende para un gestor de un centro sanitario? No sé si hay un perfil que se ajuste exactamente. Entiendo que puede ser muy multidisciplinar en cuanto a conocimientos, ¿no? Pues si hablamos de gestor, o sea, de la cabeza de gestión de un centro hospitalario, yo creo que hay que pensar en liderazgo, ¿no? Hay que pensar tanto en la formación, digamos, académica o curricular que tenga la persona en cuestión, sino en las capacidades de hacer, de movilizar a una organización. No es la persona que ha de congregar todo el conocimiento, porque ya sinceramente es imposible, o sea, la complejidad que se gestiona hace imposible que pueda entrar en una sola cabeza, pero lo que sí es fundamental es que dentro de la paleta de capacidades y habilidades que tenga ese gestor sanitario, que probablemente debamos de definir más como ese líder sanitario, son aquellas que tienen que ver con soft skills. Más que con hard skills, tiene que ser una persona que movilice a su organización hacia la mejora continua, hacia el cambio continuo, y que sea la persona que garantice el fichaje de los mandos, del cuadro directivo y de los mandos intermedios adecuados para continuamente retar a la organización dentro de bueno, pues, ese viraje hacia un cambio cada vez más sostenido, frecuente y rápido. Y una última cuestión que, en fin, voy a hacer de abogado del diablo. Si estamos hablando de los contratos en el ámbito público, estamos hablando de la necesidad de una mayor transparencia, ¿hasta qué punto esa exigencia de transparencia que lo demanda la sociedad no supone una mayor carga burocrática dentro de los, en fin, de las labores de administración y de gestión de los centros sanitarios? Probablemente la ley de contratos del sector público en su fase de licitación pueda definirse como esquizofrénica en estos momentos.
y depresiva en la fase de ejecución. Con lo cual, a día de hoy la realidad es que esa ley de contratos, que da en ocasiones la sensación de que parte de la percepción de que todo comprador público es corrupto, lo que incorpora es una sobrecarga administrativa y de control y seguimiento que bueno, pues la hacen más difícil de manejar. Si nos abstraemos ya de debates de público-privado y evaluamos competitividad de empresas, tal y como está concebida, que probablemente lo esté con mucha más sintonía con sectores como el de la gran obra pública, es de muy difícil aplicación al día a día de un hospital. O sea, fuerza al gestor público a sortear continuamente la ley, porque hay algo que está por encima de una ley de contratos, que es la obligación de atender a los pacientes. Y eso, bueno, pues en definitiva, por desgracia a día de hoy, lo que tenemos es una herramienta que probablemente no, yo creo que sin ámbito de dudas ofrece un gran potencial a la hora de contratar, pero exige de estructuras de gestión muy potentes que no se han dotado y de una anticipación y una planificación que por lo menos a día de hoy son difícilmente compatibles con la realidad de un hospital en funcionamiento 24 horas al día. Eso quiere decir que en un centro sanitario, por ejemplo, es muy complicado ser absolutamente transparentes. Es imposible ser absolutamente transparentes, porque hay una premisa que está por encima de esta ley, que es que si tengo una necesidad en un quirófano de forma puntual o para un paciente o un medicamento, no puede subordinar la asistencia sanitaria a una gestión administrativa, porque tiene consecuencias en ocasiones severas con la salud de la población. Con lo cual, bueno, pues lo que fuerza es a que el gestor público tenga que ir sorteando una actividad primaria, que es el cuidado de la salud, la atención sanitaria, con una herramienta, bueno, que probablemente tenga mucho más sintonía con proyectos de muy largo plazo, como los grandes proyectos de obras públicas, pero que en el ámbito sanitario y en el día a día, pues por lo menos de forma perfecta, en mi opinión, es imposible de implementar. Pues muchísimas gracias, Carlos Jiménez, por acompañarnos y bueno, pues estar con nosotros aquí en el Laboratorio de la Contratación, y en fin, esperemos que todo vaya mejorando y que la obsolescencia de los aparatos tecnológicos de los hospitales españoles se vaya resolviendo en beneficio de la salud de todos nosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación.